Muy buen día, talentos. Bienvenidos a la siguiente charla de la empresa Baxter. Vamos a tener el gusto de recibir a Ricardo Valdés. Él es el IT Director of Baxter Global Delivery IT Center en Guadalajara, México. Y nos va a platicar sobre este tema, What is RPA? An Intro to Robotic Process Automation. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias por darnos el espacio para compartir con la audiencia un tema que creemos que va a ser de su interés. Muy bien, tú me dices, ¿comenzamos? Adelante, el foro es todo Perfecto. tuyo. Muchas gracias. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por recibirnos y darnos este espacio aquí en Talentland. Entiendo que hay muchísimos temas de interés que están siendo compartidos a través de las diferentes empresas que participan en este evento y nuevamente les agradecemos el tiempo que nos dedican para esta sesión. Para dejar la expectativa clara sobre la profundidad en la que vamos a tocar este tema, esto es completamente introductorio. No vamos a entrar en temas demasiado detallados sobre lo que es RPA, pero creo que el contenido de la plática va a ser lo suficiente para que quien haya escuchado este término y no tenga muy claro qué significa, tenga ya un patrón claro sobre cómo funciona la automatización robótica de procesos. Antes de entrar en materia, quiero platicarles un poco de qué es Baxter. Baxter es una empresa, una compañía global de productos y dispositivos médicos con la misión de salvar y mantener vidas. Esto es lo que rige el 100% de nuestras actividades día con día. Y contamos más de 85 años de presencia a nivel mundial y acabamos de cumplir 75 años de operaciones en México. Ofrecemos innovaciones principalmente en 5 áreas de atención médica, que son cuidados renales, nutrición clínica, productos hospitalarios, cirugía avanzada y cuidados críticos. Cumplimos nuestra misión gracias a los casi 50,000 empleados en todo el mundo y específicamente en México contamos con alrededor de 3,500 colaboradores. A nivel nacional, contamos con 3 plantas de producción ubicadas en Morelos, el Estado de México y Tijuana, 16 centros de distribución y cross-docks que están repartidos en todo el país y contamos con un centro global de entrega de soluciones de TI, del cual yo soy director, que está localizado aquí en Zapopan, Jalisco. Y hoy estamos presentes en Talentland compartiendo con ustedes conocimientos que en Baxter nos ayudan a impulsar innovaciones y soluciones en tecnología en línea con los más estrictos lineamientos de seguridad, legalidad, ética y cumplimiento. Con esto entramos en materia. ¿Qué es la automatización robótica de procesos? De una manera sencilla, la automatización robótica de procesos es una tecnología que permite utilizar aplicaciones de software en la misma manera en la que una persona lo haría, incluyendo la interacción con la interfaz de usuario. Se refiere también al uso de software que es muy sofisticado para automatizar procesos basados en reglas y vamos a estar tocando este tema en varias ocasiones en la presentación más adelante, con la gran ventaja de que no requiere supervisión humana constante. Ese es uno de los beneficios importantes de RPA. Los escenarios en los que puede ser utilizada esta tecnología varían desde acciones tan sencillas como generar una respuesta automática a un correo electrónico, mandar un mensaje de texto o generar una serie de actividades a partir de la recepción de una alerta de un sistema. Y puede ser tan complejo como tener cientos de robots trabajando en tareas de alto volumen en un sistema de ERP global. Un punto clave a tomar en cuenta, otro de los grandes beneficios y la razón por la que muchas empresas estamos invirtiendo en la implementación de RPA, es que el RPA está diseñado de manera intrínseca para quitar el peso de ejecutar tareas repetitivas a los miembros de una organización. Entonces, cuando hablamos de una automatización de procesos, como que muchas veces nos imaginamos que el proceso tiene que cambiar radicalmente para que pueda ser automatizado. Les voy a mostrar en la siguiente lámina cómo se ve un proceso manual y cómo se ve un proceso que está siendo automatizado por RPA. ¿Y qué es lo que notamos en esta imagen? Como pueden ver, la única y muy importante diferencia entre el proceso que se hace manualmente y en el que se introduce un robot de software es quién la ejecuta. La integración de un proceso de RPA debe de ser transparente al momento de la ejecución para el receptor del servicio. ¿Qué es lo que notamos en esta imagen? Y la única y muy importante diferencia entre el proceso que se ejecuta manualmente, que está
mostrado en la parte izquierda de la lámina, y en el que se introduce un robot de software es quien lo ejecuta. Como pueden ver, las aplicaciones involucradas, los procesos involucrados dentro de la ejecución del proceso end-to-end no cambian, y la integración de un proceso de RPA normalmente, y debe ser parte de las características de un robot, la integración de este proceso debe de ser transparente al momento de la ejecución para quien lo recibe. Al momento de elegir Robotic Process Automation, RPA, como la opción que queremos perseguir, hay una serie de beneficios que son intrínsecos al proceso. ¿Cuáles son los beneficios en detalle de una implementación de RPA? Tenemos varios. El primero de ellos es el incremento en la exactitud, consistencia y velocidad de la ejecución del proyecto, del proceso, y la habilidad para incrementar y o decrementar la capacidad para responder a las necesidades del mismo. Si tenemos un pico de trabajo durante el mes, un número de transacciones muy alto que no ocurre de forma normal, el robot puede responder a ello con simplemente incrementando la capacidad de hardware detrás de la ejecución, o incrementando el número de robots con el cual pudiéramos repartir la carga de trabajo. De la misma manera, si al momento de la ejecución o en algún momento del mes, cuando estamos ejecutando, el volumen es menor, también podemos reducir la cantidad de recursos que el robot está utilizando. Entonces, esta habilidad para incrementar o decrementar la capacidad es uno de los beneficios importantes de RPA. Las mejoras de calidad, y esto viene derivado directamente de la implementación del proceso automatizado, y al hecho de que estamos repitiendo los pasos de una manera ordenada y desde un punto de vista programático, la expectativa de calidad debe de ser constante, siempre y cuando, evidentemente, los datos que son la base de todo este proceso también se mantengan con una calidad constante. También se provee un detalle digital de las operaciones, de las tareas y de cada uno de los pasos que estamos ejecutando en el proceso, lo cual también nos trae un beneficio al momento de auditar la ejecución del mismo. Cuando encontramos potencialmente algún error, potencialmente alguna variación del comportamiento que estamos esperando, el uso de RPA nos permite tener un registro detallado de todos y cada uno de los pasos que se han ejecutado, y si fueron ejecutados con éxito o no, y poder identificar con muchísima exactitud dónde pudiese encontrarse el problema. Adicional a esto, precisamente por el incremento de la productividad y el aumento de la cantidad de pasos que podemos ejecutar en el mismo tiempo, se generan ahorros monetarios y en el tiempo. En el manejo de las tareas repetitivas, importante, clave de RPA, tareas repetitivas, alto volumen. Esto nos da también un beneficio importante, que es la posibilidad de reorientar a la fuerza de trabajo humana hacia las tareas que proveen más valor. Análisis de la información, toma de decisiones, el interpretar los resultados de un proceso repetitivo de valor bajo y de alto volumen. Y un beneficio adicional es que también nos permite el tener el manejo de estos procesos a través de múltiples plataformas. Es muchas veces la situación en la que el proceso inicia en una pantalla, se tienen que mover a otra, y en muchas ocasiones tienen que terminar todo el proceso en una tercera aplicación. La implementación de un proceso de RPA nos permite interactuar con todas estas diferentes plataformas, y adicional a esto nos permite adaptarnos con cierta velocidad a los cambios inherentes del proceso. ¿Qué es lo que puede ser automatizado? Y ese es el siguiente paso que vamos a tocar. Cuando se escucha automatización, robótica de procesos, todo el mundo piensa que podemos automatizar el 100% de lo que estamos ejecutando. Esto no es correcto, y es importante también discutir cuáles son las características ideales de un candidato para la automatización robótica de procesos. Como lo muestra el slide, nos referimos a procesos que son muy importantes, que sean basados en reglas, que requieran mínimo juicio humano para la ejecución. Le hace que no tengamos que estar reaccionando de manera diferente a un proceso similar, sino que todos los procesos y toda la parte básica de la ejecución sea la misma. Una ventaja, una posibilidad también puede ser procesos que deban de ser ejecutados en horarios fuera de las jornadas laborales normales, que tengan que ser ejecutados de noche o de madrugada, y que de forma normal requerirían horarios poco adecuados para la fuerza laboral humana. También un buen candidato son procesos que involucren manejo e interpretación de información y datos, comparaciones,
comparaciones que se pueden hacer de manera muy rápida, muy directa a través de los procesos de RPA y también que puedan manejar una cantidad de datos muy grande. La gran mayoría de los procesos, y vamos a tocar algunos ejemplos en un momento, que pueden ser automatizados, normalmente son procesos que requieren muchísima información o que son de alto volumen, como lo he mencionado anteriormente, y cuando involucran además una comparación repetitiva de datos, esto puede generar, si son ejecutados de forma manual, puede generar errores, que es lo que estamos tratando de evitar con la automatización robótica de procesos. Una característica importante para que un proceso sea candidato para estas automatizaciones es que puedan iniciarse con una señal electrónica, una alerta, la recepción de un correo, algo que se pueda registrar como un trigger dentro de una plataforma de sistemas y, como lo comentaba hace un momento, que al ejecutarse manualmente, pues sean propensos a un alto número de errores por comparaciones en demasía, por el detalle de la información que pudiese estarse recibiendo. Y es importante tomar en cuenta que el robot, un robot hecho dentro de la plataforma de RPA, puede tomar estas actividades de manera más directa. Un ejemplo clásico o varios ejemplos clásicos de procesos que son buenos candidatos para RPA incluyen el monitoreo de infraestructura, por ejemplo, en el área de sistemas, todo lo que es la administración de accesos y gestión de soporte a usuarios de primer nivel. En el caso de finanzas, y escucharán que la mayoría de las implementaciones de RPA normalmente van dirigidas a procesos financieros o de recursos humanos por la naturaleza de muchos de los procesos que se corren en esas dos áreas. En el caso de finanzas, podemos hablar que el manejo de reconciliaciones sencillas de datos, gestión de pagos, gestión de quejas y preguntas muy básicas, el monitoreo de inventarios, pueden ser candidatos muy buenos para automatización por RPA. Y en el caso de recursos humanos, algo muy similar, lo que es el procesamiento de nóminas, obviamente es muy, muy importante, pero también es altamente repetitivo. El proceso no varía mucho, está muy bien documentado normalmente y es algo que puede automatizarse por medio de RPA para aumentar la productividad y bajar la cantidad de posibles errores humanos. El alta y baja de beneficios, que es muy comparable con la parte de gestión de accesos en la parte de IT. Podemos hablar de que un colaborador quiere darse de alta para un beneficio de un seguro de gastos médicos mayor al base que se da con el perfil de contratación. El procesamiento el papeleo relacionado con el alta y o modificación de sus beneficios puede ser un muy buen candidato para automatización. Y de la misma manera, también el proceso que se sigue, el papeleo relacionado con la parte de reclutamiento y contratación de nuevos recursos, también puede convertirse en un buen candidato porque es un proceso muy ordenado, muy común en el proceso en cuanto a las posibles variantes que pudiéramos encontrar y que puede ser fácilmente automatizado dentro de un robot. Ahora, muchas veces nos preguntamos si es un buen momento para comenzar con la automatización, con la implementación de RPA en un ambiente corporativo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuándo es un buen momento para iniciar una implementación de RPA? La respuesta es relativamente sencilla, es entre más pronto lo iniciemos, el beneficio se va a generar de una manera mucho más rápida. Tenemos en el diagrama 4 etapas y voy a comenzar con la parte del bot 0.0 donde estamos en un proceso 100% manual. La dependencia que tenemos para la ejecución del proceso es altamente manual. Normalmente se asocia con costos mayores, con una velocidad menor. Posiblemente estamos perdiendo algunas de estas targets de cumplimiento con los SLAs. Se pueden generar algunos errores por el mismo hecho que es un proceso manual. Puede generar situaciones de compliance y normalmente requiere un proceso continuo de contratación y entrenamiento, dado que normalmente estos procesos que son de alto volumen, alta repetición y poca complejidad, entre comillas, la gente suele cansarse relativamente rápido de hacerlos y busca otras opciones. Por lo tanto, la rotación en posiciones que están manejando procesos manuales repetitivos suele ser muy alta. Entonces, cuando empezamos o pasamos a la siguiente caja, que es el inicio de RPA, el bot 1.0, empiezan ustedes a ver que el beneficio y lo que son los ahorros, las eficiencias que se encuentran, empiezan a aumentar. Es la línea roja que se ve aquí en la pantalla.
y la dependencia de esfuerzo manual empieza a ser menor en cada momento. Entonces, normalmente en el proceso de implementación de RPA se hacen varias revisiones tanto del proceso como de la automatización, y es por eso que ven una curva más alta al inicio que empieza a estabilizarse de acuerdo a cuando el proceso está cada vez más maduro y que las revisiones al robot cada vez son menores. Eh, el bot 2.0, y también vamos a tocar en un momento qué significa esto, es cuando ya tenemos un proceso maduro de RPA, es cuando iniciamos con un proceso adicional de automatización que se le denomina cognitivo. Aquí es donde empezamos a platicar de aprendizaje máquina, de la parte de machine learning, nuevas versiones de los robots que son más adecuadas o que han sido revisadas a mayor detalle para generar mayores eficiencias en la ejecución de estos procesos de volumen. La parte de cognitivo nos permite empezar a incrementar la capacidad de juicio que pudiera tener este proceso automático. Esto ya no es, y eso es muy importante mencionarlo, esto ya no es RPA. RPA es un proceso automatizado por medio de una plataforma de software, en un proceso basado en reglas, con métricas muy específicas, triggers o disparadores, que son los que nos permiten identificar cuándo debe iniciar el proceso y que requieren muy poca intervención humana para su ejecución. En la parte de cognitivo, un robot que empieza a hablar o que empieza a tomar actividades cognitivas, empieza a consumir información de la misma ejecución del proceso, empieza a detectar algunos patrones y empieza a ajustarse de alguna manera o a proveer alertas a los equipos de sistemas para que ajusten el robot de acuerdo a las nuevas condiciones en las que el proceso se está ejecutando. Un bot 3.0, cuando estamos hablando de que prácticamente la intervención manual o la dependencia de esfuerzo manual tiende a cero y los beneficios siguen creciendo, es cuando ya empezamos a hablar de una automatización que involucra inteligencia artificial, que es el siguiente paso del ejemplo que les daba hace un momento, donde ya procesos, algoritmos, heurísticas se aplican de una manera mucho más fuerte dentro de la automatización y de alguna manera el proceso empieza a ser autorregulable de alguna manera, no requiere tanta modificación específica de la parte de scripting y normalmente permite que el programador involucre este tipo de procesamiento masivo de información para que el proceso en sí mismo se empiece a convertir en un proceso autorregulable. En más detalle de lo que les acabo de comentar son los tipos de automatización. Hemos estado hablando de la parte de automatización robótica, RPA es la primera columna, y como se los he comentado, es la automatización de procesos algorítmicos que reducen costo y aumentan la velocidad, la exactitud, la disponibilidad y la auditabilidad de procesos. Los targets funcionales, los mejores candidatos para estos procesos, cualquier proceso que sea estructurado, que utilice datos digitales y que tenga reglas de negocio muy bien definidas, enfocándonos exclusivamente en la parte de procesos altamente repetitivos y rutinarios. ¿Cuál es la propuesta de valor que viene junto con RPA? Pues es automatizar esos procesos sin tener que cambiar a demasiado detalle el proceso de la interacción de los sistemas. Les platicaba hace algún momento, y esto aquí lo comenta, que es a través de la interfaz de usuario. RPA ejecuta los procesos de la misma manera que una persona lo haría con la interacción con la capa de interfaz de usuario de manera directa. Normalmente no requiere cambio a sistemas, no requiere ningún acceso adicional a datos más que los que están directamente involucrados en el proceso y es basado completamente en reglas de negocio. La parte cognitiva, que lo platicamos hace un momento, es cuando ya se empiezan a automatizar procesos que no son necesariamente estándares, que están basados en heurísticas y que normalmente requieren una interacción humana mayor. Una manera de ver esto es donde termina la automatización robótica de procesos, donde termina RPA, es donde la parte de automatización cognitiva inicia. Estamos hablando de procesos que pudieran requerir interacción de voz, reconocimiento de imágenes, lógica difusa y puede involucrar datos que son semiestructurados o completamente sin estructura. Normalmente estamos hablando de temas que se relacionan con Big Data,
que verifican o buscan patrones, que buscan tendencias, y de acuerdo a estos patrones y tendencias se sugieren cambios o se ajustan algunos cambios directamente dentro de las plataformas de automatización. La tercera es una mezcla de alguna manera y depende mucho de qué tanto se le quiere invertir, es la parte de una automatización autónoma, valga un poquito la redundancia. Es donde se busca una combinación de automatización robótica basada en reglas y una muy buena parte de automatización cognitiva. Poniendo un ejemplo y para aterrizar esto un poquito más, imagínense el proceso con el cual nosotros respiramos, con el cual nuestro corazón está bombeando sangre a todo el cuerpo. Eso es un proceso autónomo. No es algo que nosotros tengamos que dar una señal para que inicie, ni tampoco tenemos que indicar cuándo se detenga o no se detenga. Es un proceso que corre todo el tiempo y se autorregula en base a las condiciones que el mismo cuerpo le está dando. Entonces, trasladando esto a un ambiente de sistemas, una automatización autónoma sería un proceso en el cual está definido cómo vamos a ejecutar cada uno de los pasos, pero el mismo robot es capaz de consumir la información de la ejecución y de algunas otras variables de ambiente que pudiesen estar afectando la ejecución y se autorregula, hace cambios en algunos de los procesamientos de las reglas de manera directa y como parte de su propia codificación para poder responder a nuevas necesidades, a nuevas actividades del proceso. En este caso es una mezcla. Yo he visto muy pocas implementaciones autónomas, sí existen en el mercado y normalmente están más bien dirigidas hacia procesos tecnológicos más que de negocio, como lo que podría ser la gestión de un proceso de redes informáticas, por ejemplo, donde puede detectar el flujo de información que estamos teniendo, si tiene que hacer algún ajuste en cuanto a las configuraciones de manejo del volumen de esta información, o si tiene que generar alguna alerta, o si tiene que detectar algunas otras variables que pudiesen estar afectando el proceso y tomar una decisión, y utilizo comillas en esta parte, tomar una decisión de acuerdo a todos estos patrones de información que ha estado consumiendo, adicionalmente a la parte de las reglas de negocio que estén implementadas. Entonces, un gráfico tocando ya por última parte esta diferencia entre una automatización robótica y una automatización cognitiva. Como pueden ver en el diagrama, la automatización robótica podríamos como equipararla a trabajo manual, al trabajo que hacen las manos. Básicamente, estamos hablando de robots que emulan tareas repetitivas, simples, a través de una interacción con uno o más frontends de varias aplicaciones que estén involucradas en el proceso. Cuando hablamos de automatización cognitiva, lo podemos equiparar con el trabajo que hace la cabeza, con el trabajo que hace el cerebro, y estamos empezando ya a tocar temas de inteligencia artificial, aprendizaje máquina, machine learning, y muy importante la inclusión de analíticos avanzados de datos que nos permitan identificar los patrones en comportamientos previos, de manera que se le pueda crear un poco de juicio a interacciones y decisiones futuras del proceso. Como se lo podrán imaginar, todo lo que es la implementación de RPA a veces levanta preguntas sobre qué tanto trabajo se le está dando a las máquinas y que el miedo del cambio de un procesamiento manual a un procesamiento automático, robotizado. Y me gustaría nada más darles un ejemplo de algo que ha ocurrido en el pasado con una automatización que no es de sistemas, pero ocurrió por ahí de 1784, cuando se introdujo los telares mecánicos, los telares automatizados en ese entonces. Había mucho miedo de esta introducción. Se esperaba que muchísima gente se quedara sin trabajo, que las máquinas se pudieran autogestionar de alguna manera, inclusive en aquellos ayeres en 1784, y como resultado de una implementación de estos telares automáticos, encontramos un cambio muy positivo en las condiciones laborales para los humanos. Previo a la introducción del telar automático, las jornadas laborales eran muy variables, dependían mucho de los niveles de producción que se estaba deseando para esta empresa, que pues, estuviera proveyendo, estuviera generando estos textiles. Y a partir de la introducción del telar automático, pues se generó la jornada laboral de 40 horas por semana,
mejoraron muchísimo las condiciones laborales dentro del proceso de generación de estos textiles. Contrario a la perspectiva que se tenía en ese momento, el desempleo en Estados Unidos y en el Reino Unido a partir de esta implementación bajó dramáticamente y dio paso a la creación de nuevos roles laborales, nuevas actividades, nuevas funciones que podríamos ejecutar. Esto tendría que ver, por ejemplo, con cuestiones más administrativas, trabajo de oficina, trabajo de escritorio y evidentemente al momento de automatizar la producción de estos textiles, pues la tasa de producción para estos bienes físicos se incrementó de manera radical. Entonces, ¿qué significa tratando de transportar esta situación de un cambio de manejo de procesos hacia el momento en el que nos encontramos el día de hoy? Estamos hablando de nuevas habilidades que requiere la fuerza laboral y estamos hablando del futuro, pero de alguna manera es algo que estamos empezando a ver con la implementación de RPA en diferentes frentes en las diferentes empresas. A manera de que las máquinas inteligentes empiezan a tomar los trabajos que son rutinarios, repetitivos y de volumen, la demanda para habilidades diferentes se incrementa de manera directa porque ahora, como ya lo deben de haber escuchado y como se los mencioné también a través de la plática en este rato, eh, algo que tenemos como resultado de la implementación de RPA, los procesos de RPA generan también muchísima información que también puede ser muy útil para mejorar el proceso, para identificar puntos flacos en la ejecución que tengan que ser arreglados. Entonces, las habilidades necesarias para analizar estos datos, para generar planes de acción, para generar un proceso de mejora continua, empiezan a hacerse cada vez más importantes. Entonces, las habilidades que empiezan a tomar precedencia contra las habilidades netamente manuales tienen que ver con esto que les comento. Es acerca de analizar la información, inteligencia social en la parte de la interacción con otras partes de la compañía, con otras empresas, generar uso de esta información para mejorar el proceso de adentro hacia afuera, pensamiento adaptativo. Eso a mí se me hace algo muy, muy interesante, porque ahora que ya estamos fuera del día a día, porque muchas veces el estar metido en un proceso que es altamente repetitivo no deja mucho tiempo como para pensar cómo podríamos cambiarlo. Entonces, la parte de pensamiento adaptativo nos permite también estar buscando nuevas maneras de trabajar, tanto con el proceso que ya ha sido automatizado como con las otras partes con las que los procesos interactúan. Nos permite también pensar en términos de cómo ejecutar los pasos, en qué orden, de una manera más lógica, de una manera más computacional. Nos permite interactuar con múltiples equipos transdisciplinarios, multidisciplinarios, que nos permiten también integrar nuevos puntos de vista a la ejecución de los procesos de negocio. Nos permite también pensar en el diseño de nuevos procesos de una manera mucho más ordenada a través de los datos que estamos viendo, nos permite colaborar de manera virtual y personal con muchísimos otros equipos y genera competencias cross-culturales. Nos permite también interactuar con múltiples equipos alrededor del mundo. Entonces, todo lo que, si pudiéramos englobar todas estas nuevas habilidades, estamos hablando de las cosas que los humanos podemos hacer de una manera muy natural, con la información suficiente y que una máquina, a pesar de esta cantidad de información, no necesariamente maneja el 100% del contexto que podríamos utilizar para una toma de decisiones futura. Entonces, importante, en resumen, en esta parte del miedo al cambio por la automatización robótica de procesos, es un cambio, definitivamente todos los cambios se sienten de una manera fuerte, pero esto también nos permite reenfocar a nuestra fuerza laboral y a nuestra gente a actividades de mayor valor que una máquina como tal al día de hoy no puede generar por sí misma. Dentro del proceso de RPA, también contamos con algunos mitos y algunas realidades. Algo que yo le comento a mi equipo con cierta frecuencia es que cuando somos muy buenos manejando un desarmador, a todo le vemos cara de tornillo. Entonces, esto mismo también ocurre dentro de la parte de RPA. Cuando se escucha el tema de automatización robótica de procesos, la gente inmediatamente quiere aplicarlo al 100% de lo que está haciendo.
y piensa que la introducción, en el caso del primer mito, que la introducción de la automatización robótica de procesos va a ayudar a arreglar procesos que sean ineficientes o que sean viejos, que estén fuera de la realidad actual en la que están siendo ejecutados. Y la realidad de este primer mito, pues es que el proceso realmente tiene que ser revisado y tiene que ser arreglado antes de la automatización. El proceso tiene que estar maduro y tiene que ser óptimo antes de automatizarlo, porque si no, lo que estamos haciendo, estamos automatizando vicios de proceso, estamos automatizando procesos ineficientes, si no nos tomamos este tiempo de verificar que el proceso ya esté maduro antes de ser automatizado. Se estima que la automatización de procesos, cuando es hecha de una manera eficiente, normalmente nos lleva a una reducción de costo netamente relacionada a la eficiencia de un proceso óptimo, entre un 25 y un 40% del procesamiento manual, y evidentemente la velocidad en la que estamos ejecutando el proceso se incrementa de manera significativa. El otro mito es que todos los procesos pueden ser mejorados con RPA. Y aquí más bien tiene que ver con el nivel de inversión contra el nivel de ganancia que pudiéramos generar con una automatización robótica de procesos. RPA no es más que una capa tecnológica que ayuda muchas veces a juntar sistemas legacy o procesos que tocan múltiples plataformas y sistemas a través de una automatización. RPA como tal no es la solución para todos los procesos que estén disponibles en una plataforma, y se requiere una selección muy, muy cuidadosa de qué procesos vamos a utilizar. Un ejemplo clave aquí sería, y en algunas de las pláticas que he tenido como con algunos de los equipos, me comentan, oye, es que estamos pensando en implementar automatización robótica de procesos. Tengo un proceso que ocurre una vez al mes. Normalmente estamos hablando de como 50 registros que nos llegan durante el mes, y al día de hoy lo está ejecutando una persona y le toma 1 hora al mes ejecutar. Esto claramente es un mal candidato para la automatización robótica de procesos, porque el volumen de la información que se está manejando, la cantidad de pasos que se están involucrando en el proceso, no justifican una implementación, que obviamente la implementación de RPA también tiene un costo asociado, y se espera una ganancia posterior a la implementación. Entonces, si el volumen no es suficiente, si el tiempo invertido de forma manual no es significativo, aunque pudiéramos meter un proceso de este tipo en RPA y generar un robot que haga esto y que literalmente se prenda una vez al mes y procese los 50 registros en 2 minutos y se vuelva a pagar hasta el siguiente mes, pues realmente no es la mejor manera de utilizar nuestro dinero. Entonces, aunque todos los procesos podrían ser susceptibles de ser automatizados, hay que elegirlos de manera cuidadosa. Para hacer esta selección de los procesos es bien importante tomar en cuenta los factores que les estoy mostrando en pantalla en este momento. Estamos hablando de oportunidades de automatización en procesos que sean basados en reglas, actividades que puedan ser realizadas mediante el seguimiento de reglas bien definidas por un robot en la parte de RPA. Acabo de tocar en el ejemplo anterior que el proceso tiene que ser de volumen alto, o debería ser de volumen alto, o de un volumen suficiente para justificar la creación de un robot que pueda ejecutar el proceso en un menor tiempo. Importante también, debe de tener pocas excepciones. Yo preferiría decir ninguna excepción después de la implementación de RPA en lo posible, dado que cada variante que se tenga que implementar dentro del proceso, pues genera cambios en el robot, y tomar en cuenta que si el proceso requiere cambiar o tiene excepciones varias que no sean la mayoría de las excepciones, terminaríamos generando múltiples robots en vez de primero simplificar el proceso y generar un solo robot que se encarga del 100%. Estaba comentando hace un momento que si el proceso no es estable y no está bien definido, entonces esto generaría que estuviéramos generando versiones nuevas del robot cada semana, cada 2 semanas, y evidentemente el tiempo invertido y los recursos invertidos en la creación de estos robots, pues entonces ya no nos da en el caso de negocio. En la propuesta de valor, si tenemos que estar invirtiendo continuamente en la modificación o en la creación de nuevos robots
porque el proceso no es estable o no está bien definido, es muy probable que inclusive la implementación de RPA resulte más cara que la manera en la que estamos manejándolo. Entonces, nuevamente, el proceso que estamos tratando de automatizar tiene que estar estable y tiene que estar muy bien definido. El sistema debe tener una tolerancia a cambio baja. No debemos de estar buscando cambios continuos dentro del sistema tampoco. Si estamos cambiando la pantalla que utilizamos cada 2 semanas, entonces nuevamente esto genera cambios adicionales dentro del robot. Y como último criterio para la selección de un proceso que pueda ser automatizable por RPA, debe de tener acceso, debe de ser alimentado con datos que sean altamente estructurados. Cuando hablamos de datos altamente estructurados, como la mayoría de ustedes ya están familiarizados, estamos hablando de datos que podrían ser a lo mejor representados como en una tabla, que tienen una estructura continua, que tienen una serie de campos específicos para la implementación y que cada campo tiene una parte específica, un papel específico a jugar en el proceso. Y como lo comentaba también en un principio, se requieren también señales electrónicas que permitan indicarle al robot que debe de comenzar o que debe de tomar una actividad específica dentro de su ejecución. Entonces, si tomamos estos 6 puntos para seleccionar qué procesos podrían ser candidatos a RPA, estaríamos iniciando con un muy buen camino. Ahora me gustaría comentarles un poco de algunos ejemplos de robots que hemos implementado en Baxter y me gustaría mostrarles y también tocar el tema de las diferentes complejidades que atacamos. Un robot bastante sencillo que fue implementado en Baxter fue uno que hicimos para la migración de datos de un sistema legacy de entrenamientos, tomando en cuenta el historial de entrenamientos tomados por cada uno de los colaboradores dentro de Baxter, hacia una nueva plataforma. El proceso básicamente era relativamente sencillo. Se extrajo la información del sistema legacy y antes de entrar a la parte de automatización, evidentemente se buscó una forma de generar una migración directa entre las dos plataformas. Una, por ser legacy, no nos permitía de una manera sencilla una importación directa de esta información. Por lo tanto, las opciones que teníamos era básicamente bajar la información y capturarla manualmente en el nuevo sistema o introducir esta parte de automatización robótica de procesos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos al momento de introducir el RPA para este proceso? Se extrajo la información de los entrenamientos y la liga de estos entrenamientos hacia los colaboradores del sistema Legacy. El robot básicamente se loguea, se toma acceso directamente hasta esta plataforma, navega a través de la interfaz de usuario hacia la parte de la creación de asignaciones de entrenamientos para cada usuario, confirma antes de insertar este registro que el entrenamiento no exista ya en el listado de entrenamientos para el empleado, para el colaborador, y si se confirma que la entrada no ha sido creada, procede a crearla, verifica todas las configuraciones relacionadas a la visibilidad de los entrenamientos y que esté marcado como completo, que no quede ahí un entrenamiento volando que parezca que no lo hayamos tomado cuando ya se tomó. Entonces, el robot ejecutó estas 5 actividades muy específicas y el resultado final de la ejecución de este robot pues fue la creación de los perfiles de entrenamiento de todos los colaboradores de Baxter en el nuevo sistema. Como lo habíamos comentado en algún momento, el valor máximo que se obtiene de un robot normalmente es en la repetición. En este caso, este robot se creó para una sola actividad que era de alto volumen y que teníamos una fecha límite para cumplir. Entonces, como se los comento ahí también en la lámina, Baxter pudo transicionar a esta nueva aplicación de entrenamientos, migrando los datos desde la creación del robot hasta tener ya el 100% de los datos en la nueva plataforma en un periodo de 3 semanas, comparado con lo que nos hubiera tomado el hacer esto de forma manual, que se había calculado de manera mínima, de 2 meses de trabajo continuo de un equipo pues más o menos grande de personas que estarían básicamente metiendo a mano, tecleando la información y configurando todo este proceso que el robot hizo de manera automática.
Adicional, el beneficio también adicional que obtuvimos aparte de la velocidad fue que el robot pudo darnos detalle al 100% de las estadísticas de lo que fue transferido entre el sistema legacy y el sistema nuevo, lo cual nos permitió pues auditar el éxito, la limpieza y la exactitud en la que el robot había transferido toda esta información, que es uno nuevamente de los beneficios importantes de la automatización robótica de procesos. Otro ejemplo de los robots que tenemos en Baxter es Reporto SAN. Y como el nombre lo indica, creo que nos queda claro a todos que este robot está ubicado en Japón y lo utiliza nuestro equipo que está en la cadena de suministro en Japón. Como tal, Reporto SAN utiliza un módulo donde está manejando una cantidad muy, muy grande de información que utiliza para generar las sugerencias de resurtido de las prescripciones médicas para clínicas locales en Japón. Previo a la existencia de Reporto SAN, el equipo de Baxter en Japón estaba pasando muchísimo tiempo al mes para de manera manual generar la cantidad sugerida para cada clínica. Obviamente, como lo habíamos comentado en algunos pasos previos, estamos hablando de un proceso de alto volumen, repetitivo, donde se tienen que hacer algunas comparaciones o reconciliaciones de información. Y en este caso, pues Reporto SAN ayudó a generar esto de manera automática. Y una vez creado, un beneficio inmediato fue la cantidad de clínicas que pudieron ser incorporadas dentro del proceso. De forma inicial estamos hablando de que más de 36 clínicas fueron incorporadas en las ejecuciones de estos resurtido de prescripciones por medio de Reporto SAN. Utilizando Reporto SAN, ahora el equipo de supply chain en Japón se puede concentrar en actividades de mayor valor y que nos permiten tener una mejor comprensión del proceso de cadena de suministro específicamente en este contexto. Un tercer ejemplo de un robot que tenemos en funcionamiento hoy en día en Baxter es Kushal. Kushal es un robot que trabaja dentro del contexto de sistemas, en la parte de operaciones explícitamente, y lo que hace Kushal, y era uno de los ejemplos que dábamos también hace un rato, Kushal procesa miles de nuevas requisiciones de acceso a múltiples aplicaciones. En cualquier ambiente corporativo estamos hablando de que no tenemos ni decenas ni centenas de aplicaciones. Muchas veces llegamos a los miles de aplicaciones y cada una de ellas normalmente sigue un proceso de solicitud de accesos. Al momento de la implementación de Kushal, se hizo una racionalización de cómo podíamos unificar las peticiones de acceso para todas estas aplicaciones que son de alto volumen de usuarios. Y a través de la implementación de este robot, la captura, las altas de estos accesos y las modificaciones para diferentes tipos de permisos que se permiten dentro de este proceso también son manejadas de manera automática por medio de este robot. Entonces, mientras Kushal se encarga de todo el proceso de gestión de los accesos de aplicaciones, el resto de los especialistas de TI en la India se pueden concentrar en trabajar en otros proyectos, en verificar también, obviamente, cualquier variación, cualquier error que Kushal genere como proceso de verificación de todos estos accesos. Y los especialistas de IT pueden entonces ahora dedicarse a otro tipo de actividades. Hablando de estos tres robots, nuevamente son ejemplos pequeños, hay muchos otros robots que están siendo implementados dentro del ambiente de Baxter y nos están permitiendo acceder a múltiples beneficios, nos están dando visibilidad a mucho más detalle de los procesos y cada uno de los pasos que estamos ejecutando, nos permiten entrar en este proceso de mejora continua y nos están dando la oportunidad de concentrar a nuestra fuerza laboral que estaba relacionada anteriormente a este tipo de trabajo a actividades de valor y de análisis y de relacionamiento. Entonces, algo muy, muy importante. Terminando esta conversación, me gustaría hacer un resumen de lo que ya hemos platicado. ¿Qué es, en resumen, la automatización robótica de procesos? La automatización robótica de procesos es, en términos sencillos, el entrenamiento o el entrenar robots digitales para que ejecuten procesos
utilizando los mismos pasos, las mismas reglas de negocio y los mismos sistemas, incluyendo la capa de interacción de usuario, de la misma manera que una persona lo haría al día de hoy. Y las automatizaciones, la automatización por RPA, nos ayuda a mejorar nuestros porcentajes de cumplimiento, a mejorar nuestra productividad, el incrementar la exactitud de los datos con los que estamos trabajando y que están involucrados en la ejecución del proceso. En algunos casos, inclusive, nos permite mejorar e incrementar los márgenes de operación de un negocio, nos da una mejora directa en la experiencia del cliente. Muchos de ustedes, creo que ya, muchos de nosotros en general hemos experimentado que un robot de contacto directo para cuestiones de cliente nos da unas respuestas mucho más rápidas y muchas veces mucho más dirigidas de lo que el tiempo que nos podría generar en la interacción o en la investigación directa que podríamos hacer nosotros. También se puede generar un incremento en la moral de los empleados, el mover a los empleados a trabajos de valor en vez de trabajos altamente repetitivos, de alto volumen y de poco valor, pues ayuda a que el empleado sienta que está contribuyendo de una mejor manera en la empresa y obviamente lidiando con el cambio que viene con la automatización. También puede mejorar la parte de lo que son las ventas, el ingreso que se genera por la velocidad que el proceso nos permite. En este caso, poniendo un ejemplo, podríamos estar trabajando con un proceso automatizado de toma de órdenes que nos permitiría manejar un volumen mucho mayor que si estuviéramos manejando entrada manual de órdenes en cualquier momento. Hay un beneficio directo en la reducción de costos, hay un beneficio directo en la reducción de los tiempos de ciclo de los procesos. Podemos ejecutar un volumen mucho más amplio en mucho menos tiempo del mismo proceso y también nos permite implementar estos procesos y llegar a la parte de time to market de manera mucho más rápida. La optimización del personal que está trabajando es un beneficio directo también, siempre y cuando la elección de los procesos que estamos queriendo automatizar sea la correcta. Entonces, como algunos consejos para acelerar el proceso de implementación de RPA es asegurar que hay una estructura que analiza, verifica que los candidatos que están siendo sugeridos para ser automatizados tienen sentido y también que haya un proceso de priorización en la parte de la elección de estos candidatos. Hay que normalmente buscar los procesos que nos van a generar un beneficio directo más alto y más rápido y se continuar en esta lista de acuerdo a las prioridades de negocio. El establecimiento de un centro de excelencia de automatización como un habilitador dentro de todo este proceso también es aconsejable. Hemos visto en varios casos de negocio que los negocios a veces deciden implementar en paralelo, de manera separada, diferentes robots y se ha comprobado que el tener un centro de excelencia como punto central y medular de la implementación de RPA trae muy buenos beneficios. El implementar una metodología de design thinking en la selección y habilitación de estos procesos y de la automatización también es aconsejable. Algo que es bien importante, también nos hemos encontrado con algunos casos donde la gente implementa el robot, ve un ahorro a corto plazo y no vuelve a visitar los beneficios o costos adicionales que podrían generarse por la ejecución de este robot. Entonces, el medir de manera continua los beneficios de la automatización también es muy importante y el capturar y diseminar las lecciones aprendidas de todas estas ejecuciones, todas estas mejoras continuas que estamos generando, para poder entonces llevarnos al siguiente paso, a lo mejor eventualmente movernos a una automatización cognitiva o autónoma. Eso es en resumen lo que es Robotic Process Automation. Y como parte final, me gustaría comentarles que en el Centro Global de Entrega de Servicios de Tecnologías de Información que tenemos aquí en Zapopan, en Jalisco, nuestro equipo de profesionales, que es altamente especializado, brindan soluciones a las áreas críticas de varias áreas de Baxter a nivel global, incluyendo la implementación de RPA a través de todas nuestras unidades de negocio. Nuestros especialistas generan eficacias para los proveedores de salud y pacientes que son beneficiados por las innovaciones que Baxter desarrolla con el fin, como siempre lo hemos comentado, de nuestra misión de salvar y mantener vidas. Los invito a escanear el código QR que aparece en su pantalla para obtener más información de
de las posibles oportunidades de trabajo dentro del Centro Global de Entrega de Servicios de Tecnologías de Información y para obtener más información de Baxter. Con esto termino mi participación. Ruth, muchas gracias. Ricardo, mil gracias por esta charla sobre esta automatización de procesos o RPA. Por ahí ya no te vemos para despedirnos de la No, audiencia. permítanme si ya pueden verme. Listo, ahí estás. Pues Perfecto. muchas gracias, Ricardo. La verdad es que estuvo súper interesante. Es sin duda uno de los pasos siguientes que deben de dar las organizaciones. Y por ahí a lo Es mejor me correcto. surgió la duda. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan implementando este tipo de robots? ¿O ha sido progresivo? Adelante. Una excelente pregunta, Ruth. Ha sido progresivo. Hemos tomado un enfoque mucho más directo a la implementación de robots en estas oportunidades de proceso a partir de inicios del año pasado. Aprendimos de varias implementaciones previas, entonces llevamos ya algunos años trabajando con diversas implementaciones y el día de hoy, como se los comenté en las recomendaciones, tenemos un Center of Excellence, un COE, que está dedicado a la identificación de estas oportunidades e implementación en el menor tiempo posible de procesos más eficientes automatizados robóticamente. Ok. ¿Este centro de excelencia funciona como un área de desarrollo de proyectos, de innovación y desarrollo o cómo funciona, Ricardo? Es correcto, es un equipo multidisciplinario donde se involucran personas de las áreas de negocio que son los dueños directos de los procesos que estamos automatizando y también personal de sistemas, tanto de desarrollo como de soporte como de administración de proyectos, que ayudan a gestionar la correcta implementación de los robots en la prioridad adecuada y en los tiempos adecuados. Entonces, es muy interesante el proceso de interacción porque tenemos diversas áreas del negocio y de sistemas trabajando de manera conjunta para llegar a estos resultados. Súper. Bueno, Ricardo, pues llegamos a nuestro límite de tiempo. Invitamos a la audiencia a que dejen sus preguntas en el chat. Por ahí va a estar el equipo de Baxter respondiendo. Los invitamos a Así seguirlos es. en sus redes sociales, así como en LinkedIn, Baxter México. Están publicando vacantes, sobre todo acá en Zapopan, Jalisco, México, para que no se vayan Así con es. la pinta de que es todo Latinoamérica. Y bueno, Ricardo, nuevamente muchas gracias a todo el equipo de Baxter. Gracias por esta charla y a los talentos los invitamos a seguir con el programa de contenidos. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias, Ruth.